Listo, ya está grabando la reunión. Entonces, voy a compartir la presentación que tenía para el día de hoy y la vamos revisando para claridad de ustedes eh, y vamos mirando cuál es la dinámica para desarrollar este componente práctico. ¿Por qué no me deja compartir esta presentación? Bueno, por alguna razón no me coge la presentación. Ahorita me confirman si la están viendo, ¿vale? Voy a... Por favor, Ya, ¿me pueden Lidia. confirmar si están viendo la presentación? Sí, señora, ya se Sí, está viendo. señora, sí se ve. Ay, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, allí todavía la siguen viendo, sí, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Gracias. Bueno, entonces, antes de que revisemos esta diapositiva, quería retomar la circular que tenemos con relación al desarrollo del componente práctico para algunos cursos de la escuela y en particular para este de procesos lácteos. Según la circular que les compartí a través de la mensajería interna y que está en noticias del curso, foro de noticias del curso, para este curso tenemos digamos, hay dos opciones o dos modalidades de componente práctico, ¿cierto? Está el componente práctico virtual y está el componente práctico in situ, que les mandaba en el audio, que no sé si, espero pues que todos lo hayan escuchado. Entonces, ese componente práctico in situ en alternancia no es obligatorio asistir, solamente se oferta en Popayán, la sede nacional en el José Acevedo y Gómez y en Medellín. Y no es calificable, no es evaluable, por lo que es voluntario, tampoco tienen que entregar un informe de práctica. En cambio que este componente práctico virtual es obligatorio para todos los estudiantes, o sea, independientemente de que asistan al componente práctico presencial en alternancia, deben trabajar lo concerniente a este componente práctico virtual, ¿sí? Y debemos presentar el correspondiente informe, teniendo en cuenta que este componente práctico en el total del curso pues tiene un porcentaje de participación alto, dado que asigna 140 puntos máximos. Entonces, pues primero es un arma de doble filo en el sentido de que el estudiante puede en un momento dado recuperar lo que ha podido dejar de ganar en las otras actividades, pero también si no lo presenta, pues no le alcance aun cuando haya presentado las otras actividades y su rendimiento no haya sido tan satisfactorio, ¿cierto? Entonces, la invitación respetuosa es a que todos participemos en el desarrollo del componente práctico virtual. Este componente práctico virtual está acompañado por la ingeniera Olga Lucila Ruiz, que es la docente apoyo de este curso y que pues tiene bastantes grupos asignados, y está acompañado por mí, que soy como directora y también tengo el rol de tutor. Para ese tema se van a
desarrollar dos cosas. Primero se van a abrir los foros en la fase 5, foro del componente práctico virtual. Este fin de semana los vamos a habilitar una vez que ya ha pasado esta web conferencia orientadora. Y cada una de nosotros tiene unos grupos a cargo que ustedes los ven allí. La ingeniera Olga Lucila tiene a cargo los grupos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y yo tengo a cargo los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24 y 25. Es decir, que cada una de nosotros estará pendiente del desarrollo de estos componentes prácticos que se trabajen al interior del grupo porque se desarrolla de manera grupal. Tendremos también unas sesiones de acompañamiento. Cada una de nosotros ha programado unas sesiones de acompañamiento. La ingeniera Olga Lucila tendrá una sesión 1 el día viernes 12 de noviembre de 3 a 8 de la noche y una sesión 2 el sábado 20 de noviembre de 8 a 1. En mi caso, yo tendré una sesión el viernes 5 de 3 a 8 de la noche y el sábado 13 de 8 a 1. ¿Cómo se dan estas sesiones de acompañamiento? Estas sesiones se dan a través de Skype y también abrimos un Meet, un espacio como este, en donde socializamos la guía de actividades con más detalle, con más detenimiento, y la idea es que ustedes ojalá se programaran en estos espacios. No tiene que ser en las 2 sesiones, porque en cada sesión vamos a revisar las 4 prácticas, pero le destinen un tiempo como para apersonarse o asimilar el desarrollo de la guía, y ojalá la pudieran desarrollar. Como es grupal, ojalá la pudieran desarrollar de una vez como en estas sesiones, o por lo menos dejarla muy avanzada, porque nosotros vamos a estar permanentemente en ese lapso de tiempo concentradas en el acompañamiento a este componente práctico virtual. Entonces hacemos un Meet, explicamos la guía en detalle, que ustedes ya, pues hoy más o menos ya se dan cuenta de cuál es la dinámica de la guía. Y después dejamos el Meet y también tenemos el Skype y vamos resolviendo dudas, inquietudes, nos vamos poniendo de acuerdo, y ojalá, como les digo, ustedes la pudieran ir desarrollando, o por lo menos tener como ya mucho más claro qué es lo que deben trabajar y de pronto cómo van a coordinar al interior de su grupo colaborativo. Entonces, en los grupos, en los foros, se van a abrir los foros, y son unos foros para que ustedes interactúen, para que ustedes, lo mismo que se trabaja en el foro, en los foros colaborativos, pero nosotros no vamos a concentrarnos en realimentar, porque tenemos estas 2 sesiones, digamos, sincrónicas. Sí vamos a resolver dudas, inquietudes que dejen en el foro. Por ejemplo, no me queda claro este paso de la guía, no entiendo el enfoque, estoy un poco confundido aquí, no sé si tomar este dato, tomar este otro dato, cosas como puntuales, pero no nos concentramos en realimentar, como les digo, porque tenemos el espacio para atención sincrónica, pero ustedes sí pueden responder, interactuar, enviar avances y entre ustedes consolidar el informe final. Entonces, estos espacios, como dice en el recuadro, pues es un espacio abierto para socializar, pero igual no es obligatoria su participación. No es obligatoria porque pues en la universidad ustedes saben que todos los encuentros sincrónicos no son obligatorios, por lo menos de este tipo virtual, ¿cierto? No son obligatorios. Además, porque como muchos cursos que tienen, no todos los cursos que tienen componente práctico, porque ese es el diseño y la estructura del curso, están trabajando en la misma dinámica. Muy seguramente, si ustedes tienen otro curso, se les puede estar cruzando el horario. Entonces nos van a decir, vea, pero es que a mí se me cruza. Entonces igual hay incluso 4 sesiones, porque si alguien del grupo de la ingeniera Olga Lucila no puede estar el 12, el 20, pero sí puede estar el 13, pues obviamente ingresa a ese espacio y con mucho gusto
pues lo asesoramos. Lo mismo le pasa a la ingeniera Olga Lucila. Si alguien de los grupos de acá no puede entrar en el 13 y el 5, pues si puede el 20, pues entra el 20, ¿cierto? No son obligatorios, porque igual, y una de las razones que sí se nos han presentado es que se les cruza. Entonces el estudiante escribe: es que se me cruza con transferencia de masa, es que se me cruza con biotecnología. Igual esas sesiones van a quedar grabadas, porque pues ustedes, hay mucha probabilidad de que a ustedes se les cruce, porque no es el único curso que están viendo, sino que nosotros pues igual nos queda difícil tratar de que a nadie se le cruce, ¿cierto? Pero miren todos los espacios que hay. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es la fecha límite de entrega del informe? El 25 de noviembre. Porque fíjense que el 28 de noviembre se cierra el momento intermedio de evaluación intermedio con la última fase del curso. Entonces, al 25 de noviembre, que estamos a un mes, pues es la fecha máxima para entregar el informe. La recomendación respetuosa: que se organicen en su grupo, que no lo dejen para la última semana, para que no sea tan pesado, tan denso, que hagan uso de estos espacios para que ustedes resuelvan sus dudas, sus inquietudes, y así pues creo que en las últimas 2 sesiones o periodos de oferta que hemos trabajado con esta modalidad, pues la verdad nos ha funcionado y hemos mejorado muchísimo con relación les estoy hablando de en marzo, ¿no? Que fue la primera pandemia, o sea, encierro durísimo, que no podíamos salir a nada. Entonces, pues cada día nos vamos fortaleciendo, ustedes y nosotros. Entonces la verdad es que el periodo pasado los resultados fueron satisfactorios. Hasta aquí de pronto alguna inquietud. Voy a mirar si alguien está en cola para ingresar y voy a darle el ingreso mientras de pronto hay alguna inquietud. Tutora, Miguel perdón, dice, directora, Miguel tiene, los integrantes del ajá. grupo son los mismos. Sí, la pregunta mía es: ¿los integrantes del grupo para el desarrollo del componente práctico son los mismos integrantes de los grupos colaborativos que se han venido trabajando? Esa es la inquietud. Sí, señor. Sí, señor. Son los mismos grupos colaborativos. Son los mismos grupos, sino que como son varios grupos, por ejemplo, la Ah, ok, ingeniera muchas Olga gracias. Lucila tiene en este momento para la atención de las fases de la teoría, digamos, ella tiene muchos más grupos que yo. Entonces, ahorita sí como que nos dividimos un poquito para compensar la carga académica, pero son exactamente los mismos. Lina Patricia, adelante. Hola compañeros. Tutora, si yo tengo una duda. Ajá. Hay unas personas que pueden acceder al laboratorio presencialmente, el cual está programado para el otro sábado. Pero digamos, ese laboratorio dice que va desde las 8 de la mañana hasta la 1, creo, y que de 1 a 6 de la tarde. Es básicamente todo el día. Pero entonces es un laboratorio muy diferente, o sea, nos tocaría, si vamos allá, a hacer también el práctico. ¿De dónde me estás, de qué centro me estás hablando? De Bogotá, ¿cierto? Sí, José Acevedo y Gómez. Ya, entonces, pues, como te digo, si ustedes ya decidieron asistir al componente práctico presencial, entonces, pues, asisten obviamente es prioritaria esa programación, porque no es posible moverla, ¿cierto? Allá son 2 sesiones, el 30 y el 31, pero no que tengan que ir los 2 días, sino o van el 30 o van el 31, previa concertación si es que se van a cambiar de grupo, que es como complicado, ¿cierto? Pero definitivamente esas fechas no se van a mover, no se pueden mover. Aquí, si tú miras, son 4 sesiones, ¿sí? Son 4 sesiones, o sea que digamos que si de pronto, no sé si te entendí muy bien, si ¿has identificado algún cruce entre el componente práctico virtual y el presencial?
pues si tú vas a asistir allá el 30 y el 31, no hay cruce con esto, ¿cierto? Ahora, el que asistas al componente práctico presencial allá in situ voluntario, no te suprime, digamos, no te exime de trabajar este componente práctico virtual, porque finalmente este es el que se va a calificar y este es el que asigna puntos. El otro no, porque es voluntario. Entonces, como es voluntario, no le podemos exigir a todos que vayan y que presenten informe y que se les asigna nota, porque se nos, pues como que se pierde el control de ese tema. Entonces, esa es como la situación. No sé si te entendí la pregunta, si quieres la revisamos un poco más en detalle o quedó aclarado. Me comentas, Lina, por favor. Sí, sí quedó aclarada. Pues básicamente la duda era que si tocaba ir o sea, presentar los dos, el voluntario y el práctico virtual. Pero ya dices que toca presentarlo, digamos, si se quieren los dos. Pero el que más tiene puntos Exacto, es el tema de el práctico virtual. Si usted quiere y si se inscribió, porque creo que ahorita ya se cerraron las inscripciones, no sé si les deja inscribir, pues sí. Si usted desea asistir al componente presencial, claro, lo puede hacer en el día que quedó inscrita, ya sea en el 30 o en el 31, ¿sí? Que está la ingeniera Norma Beatriz Jurado, está apoyándonos en Bogotá. Y de todas maneras, allí no presenta informe. Sí tienen que llevar los estudiantes que van al componente práctico presencial la carta tecnológica para la línea de producción de queso diligenciada, porque pues es la guía de orientación para revisar la pauta de elaboración del queso, pero no tienen que entregar informe, ¿sí? No tienen que entregar informe y tienen que sí concertar con su grupo colaborativo el desarrollo del informe del componente práctico virtual, porque ese es el que asigna puntos. Eso es. Zuli, adelante. Gracias, tutora. Buenas tardes para todos. Tutora, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, yo ya me había inscrito en el laboratorio presencial para asistir el próximo sábado, pero pues teniendo en cuenta lo que su merced nos comenta ahorita de que pues ese no se va a tener como tal en cuenta para una calificación, no pasa nada en caso de que yo no llegue a asistir, pues yo lo vea por la viabilidad de que uno aprende más en lo práctico directamente allá que de pronto en lo virtual. Pero pues teniendo en cuenta que ese laboratorio va a ser solamente como la práctica, no va a ser calificado, o sea, no va a tener calificación alguna ni nada, sino que el virtual es el que más, o sea, el que se va a tener en cuenta. Puedo hacer el virtual realmente y no hay ningún inconveniente de pronto con la inscripción que yo había hecho en el laboratorio presencial. Digamos que sí, ¿cierto? Pero entonces yo, seguido de esta conferencia, de esta reunión, me iba a poner en la tarea de llamar a todos los que se inscribieron y confirmar con ellos si van a asistir o no van a asistir, porque la idea es que si no van a asistir, la líder zonal de laboratorios en este caso, si eres del José Acevedo, la ingeniera Claudia Piñarete, que es la líder de laboratorios, para que ella ingrese al sistema y los desinscriba. Y así la ingeniera Norma tiene un dato real de cuántos estudiantes van a ir. ¿Por qué? Porque el tema para procesos lácteos es, por ejemplo, la materia prima, ¿no? Entonces hay que concertar con los estudiantes que van a ir, cómo es la consecución de la leche, que es la materia prima. Entonces, si hay un proyectado de 13 inscritos y van a asistir 5, pues hay que concertar con ellos, bueno, de estos 5, cómo vamos a trabajar o cómo van a trabajar la consecución de la leche, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ya que tú lo manifiestas, pues yo ya sé que tú no vas, yo ya estoy tomando nota de eso, ¿cierto? Porque ahorita iba a llamar a los 13 inscritos que hay en Bogotá, a preguntarles si con esta información, pues yo en el supuesto que pudiera asistir más personas, pero igual los iba a llamar, porque si no van a asistir, entonces los desinscriben y yo le paso a la ingeniera Norma el listado definitivo de estudiantes que van a asistir en esta zona, que es como en donde tenemos más inscritos, porque en Popayán hay 3 personas inscritas,
que fue como fácil confirmar con ellos, de los cuales 2 no van a asistir porque pues tienen que desplazarse desde Palmira, ¿no? Entonces, dada la connotación de este componente práctico presencial, que es voluntario. Eso es, Zuli. Entonces yo tomo nota de tu decisión. Adelante, Nancy. Buenas tardes, apreciada directora y compañeros. Pues mi inquietud es la siguiente, pues yo también inscribí pues el componente práctico para el próximo sábado, pero pues lo que pasa es que por horarios laborales pues no puedo asistir, entonces quería saber si no hay pues ningún inconveniente en que no asista. Sí, es la misma situación de Zuli, ¿no? Es la misma situación de Zuli, que no va a asistir por una u otra razón, entonces la incluyo en el listado para pasarle el dato a la líder del laboratorio para que la desinscriba de la asistencia, ¿cierto? Porque en esta oportunidad pues es como un primer ensayo de cómo nos va con el tema del componente práctico presencial, es tratando de retomar a la normalidad, por decirlo de alguna manera, pero ustedes saben que este es un problema, pues no un problema, es una situación compleja que no es uniforme en todas las regiones del país. Entonces de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y por qué solamente en Popayán, Medellín y Bogotá? ¿Cómo así? Sucede que en estos centros es donde la universidad tiene instalaciones propias y además las secretarías de salud de Bogotá, de Medellín y de Popayán le autorizaron a la universidad los protocolos de bioseguridad y seguir pues como con este proceso académico. Entonces tenemos como la autonomía para trabajar y coordinar y disponer. En el resto de ciudades en donde se suele llevar a cabo el componente práctico, la universidad contrata con externos, contrata con el SENA, contrata con la Universidad de La Salle, bueno, contrata con la Universidad de Nariño aquí en Pasto, y así sucesivamente que la Universidad del Tolima, en fin. Entonces, no en todas las universidades están haciendo contrataciones externas, de hecho no están haciendo, solamente en La Salle, en Medellín, se pudo hacer esa vinculación, esa contratación. Las universidades ahorita, pues como era de esperarse, están primero con los de adentro y mirando cómo se comporta la situación, pues de pronto vuelven a ofertar los servicios. Entonces, como ha sido muy complicado ese tema de contratar, entonces la universidad inició con este primer piloto de alternancia con las instalaciones propias que tiene la universidad. Esa es como la situación. Nosotros esperamos y de acuerdo a las noticias, de acuerdo a lo que uno ve, escucha, pero todo depende de los lineamientos del gobierno nacional y también locales y regionales, pues que de pronto para el 2022-1 o 2022-2 ya esté todo normalizado y podamos volver a la presencialidad como veníamos trabajando en el 2019 antes de que llegara la pandemia. Pero eso es un evento que, como siempre lo hemos venido diciendo en estos 2 años, pues no depende directamente de la universidad ni de nosotros como actores, tanto docentes como estudiantes, pues dependemos de muchas situaciones. Sobra aclarar como lo dice la circular, suponiendo que Zuli quisiera ir al laboratorio, listo, al componente, no hay problema. Pero resulta que en esa semana estuvo en contacto por trabajo con alguien que de pronto resultó contaminado, pues enfermo con el COVID, entonces pues no podría asistir, por ejemplo, y ni más faltaba. De hecho, la obligación de Zuli sería no asistir e informar, no voy a asistir porque estuve en contacto y me toca estar aislado 10 días, ¿sí? Entonces, fíjese que esto es tan impredecible que hay muchas cositas que se nos salen de las manos a todos. Esa es como la situación. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? O si no avanzamos, pero pues me parece interesante estas preguntas que están haciendo porque nos permiten darle claridad a los estudiantes y ustedes de alguna manera se vuelven en el voz a voz con sus compañeros y pues hay como más claridad en la información que se está generando. Tutora, yo también informo que entonces no asistiría al laboratorio voluntario presencial. ¿Y tú eres de Bogotá? Sí, sí, señora. Lo que sucede es que
en el trabajo me dijeron que tenían que ir, pero pues yo estaba como diciendo, no, yo es que tengo que ir a hacer un laboratorio presencial, pero pues si hay la posibilidad de hacerlo virtualmente, entonces yo creo que me ajustaría al virtual, o para no perder un día laboral tampoco. Claro, por eso les digo que como es voluntario, la circular lo indicaba, el mensaje lo indicaba, entonces el estudiante que, pues uno espera que el estudiante que va a ir es porque no tiene inconvenientes laborales, no le traumatiza ese tema como lo manifiesta Lina, no tiene problemas de salud y pues se le facilita y no tiene inconveniente en ir y fuera de eso trabajar la parte virtual. Entonces, por eso es necesario confirmar con ustedes. Listo, Lina, yo tomo nota del mensaje también para informar a la ingeniera Norma. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, pues la verdad yo creo que es que, pues no sé, de mi parte yo creería que la gran mayoría, pues ya sabiendo de que el de allá no se va a recibir como actividad, digamos, como evaluativa para el componente práctico, creería que la mayoría de los compañeros pues van a desistir del laboratorio. Uno por el tema de los que nos toca desplazarnos hacia Bogotá, por ejemplo, en mi caso yo vivo mucho más afuera de Bogotá, entonces pues es uno exponerse, de pronto sí se aprende obviamente, la calidad de aprendizaje es mucho más que de pronto uno virtual, pero pues sí incurre uno en gastos y pues la situación de la exposición, de los gastos, de viáticos, de todo, pues es compleja. Yo sí mi parte le Claro, agradezco. por eso les había enviado pues se escribió la circular en el foro de noticias del curso y en su mensajería, pero adicional a eso se estimó pertinente enviarles un audio, ¿no? Y en ese audio indica precisamente lo que yo les estoy diciendo ahorita, pero igual, pues fíjese que este espacio ha sido muy bueno por eso, porque les da la posibilidad de comprender un poco mejor y pues les agradezco de pronto replicar ese voz a voz con sus compañeros. Listo, entonces vamos a seguir con la presentación, ¿cierto? Me indican si la pueden mirar, por favor, porque siempre... ¿Ahí la están viendo, estudiantes? Sí, señora. Ah, listo. Bueno, entonces, ese Sí, es, señora. teniendo claro como ese tema administrativo, entonces vamos a mirar cómo está diseñada la guía del componente práctico virtual. Entonces, esta guía del componente práctico virtual, pues tiene básicamente tres escenarios, ¿no? El primer escenario es la carpeta en donde ustedes ubican las guías para el componente práctico. Si de pronto han tenido la oportunidad de ingresar a la fase 5, desarrollo del componente práctico, a la carpeta contigua, al foro colaborativo, encuentran dos guías. Hay una guía que es para el componente práctico presencial en alternancia voluntario y hay una guía para el componente práctico virtual. Pues hubo necesidad de colocar las dos guías porque no teníamos certeza de quiénes iban a asistir al uno o al otro y pues sí era importante que todos tengan la misma información. Entonces, este es como el primer insumo, la carpeta donde están las guías. Allí se van a dar cuenta que es un trabajo colaborativo y que nosotros planteamos 4 prácticas en donde la estrategia que trabajamos es un estudio de caso con suministrando información que en algunas situaciones se ha recolectado de prácticas anteriores y en otras pues se ha tomado de algunos casos que se han trabajado también en el curso y otros que reporta de pronto la experiencia y la información bibliográfica. También tenemos el foro colaborativo, entonces en esta imagen vemos el foro del componente práctico, allí se van a crear los foros para cada grupo, entonces cada quien va a entrar y va a encontrar su grupo con el docente acompañante, ya sea la ingeniera Lucila, Olga Lucila, o mi persona, pues Clemencia, que les está hablando en este momento. Entonces, este foro colaborativo es para interactuar entre ustedes, estimados estudiantes, y nosotros como docentes para resolver dudas. Adicional a esto, aunque no está explícitamente en el curso, tenemos lo que yo les decía, el acompañamiento a través de Skype y pues también a través del correo institucional, a través de la mensajería interna. O sea, se trata de utilizar todos los canales de comunicación disponibles para que haya una comunicación asertiva, perdón la redundancia, entre ustedes y nosotros y en su grupo.
Y también está el entorno de evaluación. El entorno de evaluación, que es en donde finalmente nosotros entregamos nuestras tareas, nuestros productos entregables, y entonces allí vamos a entregar el informe del componente práctico virtual por grupos, ¿cierto? Y todo esto en conjunto, pues es la fase 5 del curso, del momento de evaluación intermedia, ¿sí? Entonces están habilitados. Lo que no está habilitado, como les digo, son los foros, porque primero queríamos tener esta conferencia para que ustedes tengan claridad y le encuentren una razón de ser de estos foros y no irles mandando la información así sin tener como una orientación clara, porque esto antes no se daba, ¿cierto? Porque siempre era presencial, vaya al laboratorio, vaya a la planta piloto y listo. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que nosotros proponemos? En esta tablita, en la parte izquierda, estamos viendo las prácticas presenciales que contiene la guía del componente práctico presencial in situ, y acá las prácticas virtuales. Tratamos de que el componente sea lo más, digamos, pues guardando las proporciones de lo que es virtual y lo que es presencial, que sea como lo más símil posible. Digamos, no vamos a proponer cosas diferentes, sino tratando de que sean los mismos términos. Entonces, son 4 prácticas. La práctica 1, pues, acorde con las unidades del curso, entonces vamos a trabajar todo el tema de caracterización de la leche como materia prima y cuál es la importancia de esa calidad de leche y de las decisiones que tomemos en los procesos lácteos. La práctica 2, vamos a hacer unos pequeños estudios de caso, muy pequeños, de operaciones unitarias aplicadas en leche, que si ustedes se dan cuenta se relaciona con la unidad 2, o sea que esa web conferencia de la unidad 2 pues también les va a ser muy útil. La práctica 3, vamos a hacer un seguimiento al proceso y variables de control de las bebidas lácteas fermentadas, y la práctica 4 nos vamos a concentrar en las líneas de producción, en este caso en procesos de coagulación en el queso. Dirán de pronto por qué en lácteos hacen mucho énfasis en queso. Hacemos un poco más de énfasis en queso sin decir que las otras líneas no son importantes. De hecho, en la parte presencial sí se trabajan más líneas, ¿cierto? Porque la línea de producción de queso, el queso es un producto bandera del sector lácteo. En Colombia se consume muchísimo, hay muchas variedades de queso y en realidad casi todas las microempresas o las medianas y grandes empresas tienen al menos una línea de producción de queso. Además, porque esta línea de producción involucra en un momento dado todo el engranaje que tiene una planta de lácteos. Involucra la recepción de leche, involucra los preliminares, el descremado, clarificado, homogenización y finalmente la zona de quesería que tiene un poco más de equipos y de etapas que es como, digamos, como para tener una mayor visualización de la aplicación de los procesos lácteos de este curso en la industria láctea cuando ustedes se estén desempeñando ya en este rol, si es que no han tenido la oportunidad, aunque pues de pronto muchos de sus estudiantes o han trabajado en el sector lácteo o incluso en este momento están trabajando en el sector lácteo. ¿Cómo planteamos las prácticas? Entonces, todas las prácticas tienen el planteamiento del estudio de caso, o sea, es una situación hipotética en todo caso, ¿cierto? Es una situación hipotética que tiene datos, que tiene información sobre la temática de estudio, tiene unos recursos que casi siempre en todas las prácticas son unos videos explicativos, unos OBIs, tablas de datos y material de apoyo bibliográfico. Casi siempre estos videos explicativos son el material para poder desarrollar las prácticas, porque además de que les orientan, dan la información que se necesita para el desarrollo del caso. Y finalmente, ¿qué esperamos? Que comprendamos el caso, cuál es la situación problema, cómo resolverla y sobre todo cuál es el impacto que tiene este problema en los procesos lácteos y pues obviamente generar alternativas de solución. Yo hago mucho énfasis y ustedes se han dado cuenta ahorita que terminó la fase 3,
que para los procesos, no solamente de lácteos, sino en general, todo tipo de procesos, es muy importante que la situación problema que a uno le suceda y que en este caso se plantea en el curso, nosotros tengamos un análisis crítico de cuál es el impacto de ese problema en mi producción. Y también, si uno sabe el impacto, si uno sabe el origen del problema, pues seguramente va a generar una alternativa de solución, no para solucionar para el ratico, sino para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Nosotros en planta, ustedes siempre van a tener problemas por resolver, casi que a diario. Es más, uno les dice a los operarios, vea, a manera de ironía, ¿no? Por favor, pónganse de acuerdo y no dañen o no se tiren todos los procesos al tiempo todos los días, porque a veces son días tranquilos, muy pocos, pero uno llega a la planta a 1 hora y no sabe a qué horas va a salir, porque siempre hay un problema, cualquier problema, ya sea de tipo técnico, de tipo de maquinaria, que la caldera, que el banco de hielo, que el combustible, que no hay etiquetas, que no hay material de empaque, que se fue el agua, que la leche del yogur no sube la curva de fermentación, que el queso maduro se infló en la salmuera, que el queso salió bastante quebradizo, que el pH está muy ácido, que está muy básico, que la acidez, que la leche en polvo, la leche condensada está muy amarilla, que de pronto se nos quejan los clientes, que el arequipe, la humedad está por debajo del 15%, que es la humedad óptima de un arequipe, es 15%, está muy bajo, entonces ahora el panadero me la va a devolver porque no la puede meter muy bien de relleno en sus panes. Entonces, siempre van a haber situaciones por resolver. Entonces, el problema que a uno le ocurra es porque va a tener, otra cosa es que no se note mucho, ¿cierto? Pero siempre va a haber un impacto en los procesos que estemos trabajando y por tanto debemos tener todo ese fundamento teórico para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió y cómo lo voy a resolver. Entonces, tanto en el curso, en la parte teórica que estamos trabajando ahorita, como en este componente práctico, y déjenme decirle que en la práctica presencial el enfoque de este curso es el mismo, claro, es ir a hacer el queso, el yogur, el arequipe, porque si uno no lo sabe hacer, difícilmente puede tomar una decisión, eso es perfectamente válido y eso es cierto. Cuando uno va a planta, dice, tengo que aprender primero cómo es que lo están haciendo para después, pues mirar a ver qué decisiones tomo. Entonces, eso sí es muy cierto, hay que saber hacerlo, pero también hay que encontrarle un sentido al saber hacer. Entonces en la guía ustedes, los que han tenido la oportunidad de revisarla, se dan cuenta que siempre hay unas preguntas orientadoras, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo lo puedo manejar? Porque esa es la realidad cuando uno está de ingeniero, de jefe de planta en cualquier línea de producción. En mi caso les hablo de lácteos porque es el curso que tenemos a cargo y que estamos viendo en este momento, y pues también de la experiencia que he tenido trabajando en planta en este tema de lácteos y de cereales. Sí, entonces siempre vamos a encontrar y aprovecho para decirles que todo esto debe estar debidamente fundamentado, debe tener un soporte teórico válido que usted pueda decir, lo decido así porque Alais, porque Álava, porque Spreer, porque Rosado, lo dice en tal módulo o en tal libro de tal fecha, entonces lo digo y lo sostengo, porque no es, yo no lo creé, yo no creé esa teoría, pero sí hay gente detrás mío que ya estudió, que ya se quemó las pestañas y están diciendo que eso es lo que sucede. Entonces, eso le da peso y le da el rigor científico suficiente. Entonces, acostúmbrense siempre, aún trabajando en planta, a soportarse en su experiencia y en lo que la literatura diga sobre ese tema, porque entonces ustedes tienen una herramienta fundamental para poder argumentar las decisiones que están tomando. Bueno, entonces la práctica virtual, cuando ustedes van a revisar la guía, se van a encontrar siempre con esto.
se van a encontrar con unos antecedentes, un contexto, una situación por analizar y por resolver, o sea, la descripción del caso, la presentación del caso. También se van a encontrar con la información que necesitan para resolver este caso. Son los videos, las tablas de datos, las preguntas orientadoras, el material de consulta. Y finalmente, con este insumo 1 y el insumo 2, hacen un análisis de la situación, una identificación de lo que está pasando, una alternativa de solución y pues qué puede pasar en el contexto cuando este problema ocurra. Todas las prácticas, digamos que tienen el mismo enfoque, la misma dinámica. La práctica 1, caracterización de la leche como materia prima y su incidencia en los diferentes procesos lácteos. Entonces tiene un contexto que se trata de un video, tenemos 2 videos, ¿cierto? 2 videos, ahora lo vamos a revisar. Tenemos 2 videos de 2 plantas. Una planta muy, como decíamos nosotros, muy peregrina, o sea, como muy incipiente en su laboratorio, en su control de calidad, con unos análisis muy básicos que de pronto pueden ser reforzados. Y tenemos también unos videos explicativos en donde hay unos procedimientos que son unos videos del SENA, la verdad muy buenos, y un OBI donde están todos los análisis que se le deben trabajar a la leche fresca, en donde nos muestran el paso a paso de cada análisis de laboratorio, para qué sirven, por qué se aplican, por qué se hacen, ¿sí? Cuál es su finalidad de trabajar estos análisis, y con base a estos 2 insumos lo que se solicita es que le propongan a esta plantica que está muy deficiente que otros análisis de laboratorio puede implementar de manera que su laboratorio de control de calidad se vea robustecido. Esa es la situación 1 de la práctica virtual. Además, en esa planta pequeña reciben una leche con unas características que no cumplen con los parámetros del decreto 616, y entonces la idea es que ustedes identifiquen las razones por las cuales se puede estar presentando ese problema y qué recomendaciones le dan a la planta para que su grupo de trabajo hable con su proveedor, hable con esa ruta de leche y traten de encontrar, pues, que ellos hagan caso a las recomendaciones que ustedes plantean en esta tablita y los análisis de laboratorio puedan mejorar. Entendiendo que en Colombia tenemos un pago, una bonificación por calidad de leche, de acuerdo al acuerdo de competitividad láctea, entonces a todos los proveedores les interesa tener una muy buena calidad de leche por platica, ¿cierto? Y a la empresa porque eso le da garantía en sus procesos. De eso se trata la práctica 1. La práctica 2, operaciones unitarias aplicadas en leche para consumo. Entonces tenemos igual un contexto de qué es lo que sucede. Tenemos una web conferencia 2, ¿se acuerda que yo les mostraba? Miremos esta imagen acá aquí se alcanza a ver un poquito el cono de la descremadora. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta planta? Digamos, ¿qué es lo que está pasando en esta planta? ¿Cierto? Vamos a hacer un tema relacionado con la estandarización del proceso, con el descremado y con controles en la pasteurización. Esas son las situaciones por resolver. Nos vamos a apoyar de unos videos de tratamiento de leche en la industria láctea, que son unos videos en realidad cortos, pero que estos videos nos muestran el paso a paso de lo que sucede en una planta en este tema de preliminar, en donde está en conjunto, si revisaron la web conferencia, está en conjunto la clarificadora, descremadora, homogenizador y pasteurizador. Entonces, con estos, allí en este video lo explican como más en detalle a partir de una planta de leches, ¿cierto? Entonces pueden como ubicarse un poco más en el contexto. Y tenemos unas tablas de datos de un análisis de laboratorio. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, más el material de apoyo y estos videos que son bastante sencillos, la verdad son bastante didácticos, resolvemos estas 3 situaciones.
El primero de estandarización de proceso, tenemos un NOVI, no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisarlo, y yo les subí un audio también explicándoles el tema del cuadrado de Pearson y del balance por ecuaciones, donde tenemos en la zona de plataforma los diferentes tanques de leche con diferentes condiciones físico-químicas, y necesitamos pasar leche del tanque 1, del tanque 2, para una leche que va para proceso con determinadas características. Entonces hay que hacer como los planteamientos y el balance de las ecuaciones o del cuadrado de Pearson, de manera que les permite identificar cuánta leche del tanque 1 debo pasar y leche del tanque 2, para que finalmente el tanque 3 me quede con las condiciones necesarias para trabajar un lote de leche pasteurizada para consumo. Entonces, este tema, acá tenemos en el esquema, en la parte derecha, una información. Esta información, esta tabla de datos, indica que la leche pasteurizada está saliendo con un recuento de coliformes fecales. Tremendo, ¿cierto? Y esto se da hasta en las mejores familias. Hay un recuento de coliformes fecales en un lote de producción de leche. Entonces esto les lleva a ustedes a indagar cuáles deben ser los controles en la pasteurización para poder mejorar la eficiencia de la transferencia de calor. Acá no tenemos que hacer cálculos, sino que tenemos que hacer una indagación de cómo funciona el pasteurizador, cómo es el tema de la transferencia de calor, y mirar qué controles para evitar que estos coliformes fecales pues salgan en valores cero, ¿no? Que cumple, porque este lote automáticamente pues queda bloqueado. La práctica virtual 3, entonces tenemos el contexto, es la línea de producción de yogur, ¿cierto? Entonces aquí se describe el contexto, qué es lo que está sucediendo. Tenemos que hacer una estandarización de la leche que va para el yogur, y resulta que hay una tabla de datos, ¿cierto? Hay una tabla de datos en donde nos dicen que los sólidos totales están muy bajos, y tenemos que estandarizarlo a unos sólidos totales que provoquen un buen rendimiento en el yogur y una textura muy buena textura, no floja, y además hay un recuento microbiano de cultivo de bacterias fermentadoras muy bajo. Entonces, si hay un recuento muy bajo de bacterias fermentadoras, pues la viscosidad del yogur se va a ver afectado, y es el tema de reología. Entonces se les solicita que pues ustedes propongan algunas alternativas de solución para que este recuento tan bajo que tiene de bacterias fermentadoras viables sea un poco más alto, la curva de fermentación sea mejor, y por tanto la textura, el aroma y el sabor del yogur pues vuelva a encarrilarse en la ficha técnica. De eso se trata la práctica virtual 3. Como les digo, en estas sesiones que tendremos de componente práctico, volvemos a revisar la guía mucho más en detalle, dato por dato, lo vamos haciendo paso a paso para que ustedes vayan revisando los datos, vayan analizando, vayan mirando, y se ha dado que hay sesiones que participan varios de ustedes, entonces hacemos como socialización, discusión, y entonces pues se va resolviendo la guía de una vez. Y la práctica 4, entonces el tema el contexto que se va a analizar es la producción de queso holandés. La producción de queso holandés, que es un tipo de queso madurado, es un tipo de queso que utiliza cultivos lácticos fermentadores, holandés tipo Gouda. Y entonces hay un problema, no es que hay un problema, sino que el caso presenta toda la descripción de las etapas de producción, todas las etapas, el propósito de cada etapa, las observaciones para tener en cuenta sobre esa etapa, y ustedes lo que deben trabajar es la última columna que dice qué
propuesta con un propósito. Entonces, esa propuesta con un propósito tiene algunas preguntas orientadoras que la respuesta a esa pregunta orientadora les va a dar la propuesta que deben plantear, porque de pronto hay alguna etapa en la cual es posible mejorar algo. Lo están haciendo de alguna manera, pero es posible que con una idea sea mucho mejor, ¿sí? De eso se trata la práctica virtual 4. La imagen que ustedes ven en el centro es el queso madurado en una salmuera. Estos tipos de queso no se salan en seco, ni se salan, o sea, no se salan durante el proceso, sino que una vez que salen del proceso, se sumergen en una salmuera cuyo tiempo de inmersión en esta salmuera depende del peso de la unidad de presentación y de la superficie de exposición. Entonces, obviamente, entre más grande es el queso, más tiempo debe estar expuesto en la salmuera. Son tiempos que oscilan entre 8 horas hasta 3, 4 días, como son para estas tortas de queso parmesano que son de 4 kilos o de 5 kilos o de 8 kilos. Entonces, dependiendo del tamaño del peso, asimismo se da la salazón. En esta comentarles como cosa complementaria, situación complementaria a la línea de producción de un queso fresco, esta salmuera es un punto bastante álgido, es un punto de bastante control, no solo desde la sanidad y desde la higiene, aunque hay muchas pues bacterias que no resisten altas concentraciones de sal, si hay bacterias halotolerantes. Aquí hay que controlar muy bien la formulación del contenido de grados Baumé de la salmuera, también el pH, también la acidez, porque dependiendo de cómo hay un proceso de fusión, entra la sal y sala el queso, pero también arrastra partículas solubles del queso, y si la salmuera está contaminada, pues va a contaminar el interior del queso. Entonces, dependiendo cómo sean estas características de la salmuera, déjenme decirles que el producto cuando sale a maduración, el impacto es tremendo, y lo más grave es que uno no se puede devolver, o sea, a veces son procesos irreversibles. Entonces aquí, la verdad, el jefe de producción le dedica mucho tiempo a este tema de la salmuera. Entonces, estos son los 3 casos. ¿Cuáles son los insumos? Igual, hay un video del proceso de queso holandés, ¿sí? Le puse queso doble holandés, es queso holandés, y una tabla de datos de análisis de laboratorio, ¿sí? También que están aquí en esta tablita que les coloqué. Entonces, ¿qué debemos hacer igual que en todas las prácticas? Pues leer el caso, revisar el material de consulta, revisar los datos que les están dando en el caso, identificar el problema, las alternativas de solución y las mismas preguntas orientadoras y la misma tablita que yo les he colocado aquí en propuesta con un propósito, les va dando el impacto que puede tener en la producción, los problemas que se puedan detectar, como también el impacto favorable que podría tener, digamos, como plan de mejora si se modificaran de pronto algunas condiciones de trabajo en algunas etapas de elaboración de este queso. Entonces, en conclusión, los materiales para estas prácticas son videos, son tablas de datos, son material de apoyo, y hay un software que no es para que hagan mediciones, porque digamos que las mediciones que arroja ese simulador como que no corresponden con las prácticas que hemos planteado, pero sí tienen una información didáctica interesante sobre el manejo del pasteurizador, sobre transferencia de calor, que se pueden utilizar en la práctica número 2, ¿sí? Estos son como el componente práctico. Fíjense que tienen un mes y una semana. Se trabaja en grupos colaborativos para facilitar que ustedes se eficienticen en tiempos, en dedicación, pero también es importante decir que tiene 140 puntos de asignación. Entonces, pues por eso son 4 prácticas, y también en el in situ son 6 prácticas. Entonces, igual
son 18 horas destinadas al componente práctico, digamos que ya sea virtual o sea presencial, los cursos metodológicos asignan dentro de sus 3 créditos, hay 18 horas para que el estudiante se dedique al componente práctico. Entonces, la recomendación respetuosa que revisemos la guía, tratemos de ajustarnos a algunos espacios de estas atenciones sincrónicas, que nos organicemos en el foro y que trabajemos de manera eficiente, pues para que no nos colguemos en estas actividades. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a mirar si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que de pronto les surja así como de primera mano? Yo sé que de pronto no han revisado la guía, pero voy a mirar acá. No, señora, todo claro. A ver, voy a mirar el chat de pronto. No tengo preguntas. Bueno, entonces, sí, pues en principio, de todas maneras, claro, es comprensible que en la medida que vayan desarrollando las prácticas, van a ir surgiendo dudas, inquietudes, situaciones por revisar, analizar, ¿cierto? Eso es bastante comprensible. Sin embargo, rápidamente quería que revisáramos la guía, ¿sí? El documento escrito, para que se den cuenta cómo es la presentación de la guía, y lo que estaba de manera sucinta en la presentación lo revisemos en esta guía de actividades. Denme en un momento, voy a dejar de presentar la presentación que tenía y voy a compartir la guía, ¿vale? Por favor, ¿me pueden indicar si pueden ver la guía? Sí, señora. Ah, listo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces lo que se presentó en esa presentación, perdón la redundancia, está acá en esta guía, ¿cierto? La guía del componente práctico virtual. Entonces acá está como el encabezado, está el tipo de estrategia, los puntos, los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Están las 4 prácticas, ¿cierto? El peso. Están los recursos con los cuales vamos a contar para el desarrollo en términos generales, pues para el desarrollo de las prácticas, que son los videos ilustrativos, explicativos, los OBI, y el software, que es más como tema didáctico, digamos, que pueden revisar como material que les pueda suministrar información. Es didáctico, pero la verdad no tienen que hacer la simulación como tal. Tiene la presentación de cada una de las prácticas. Aquí está la presentación de las 4 prácticas,
¿cierto? Y ya empieza el desglose de cada una de ellas. Entonces está la primera práctica. Consideraciones generales. Aquí está el contexto de la práctica, ¿sí? Está el contexto, los empieza a ustedes como ya a sumergir en el tema de la práctica. Está el material didáctico. Fíjense que en material didáctico está el OBI. Este OBI lo voy a subir en un Drive, ¿cierto? Y en principio, como tengo solamente acceso a los correos institucionales, les voy a dar el rol para que puedan ingresar y descargar este OBI del Drive. Y si alguien pues tiene un correo que es lo más seguro, un correo que no sea el institucional, que de pronto no pues por alguna razón no utilice el correo institucional, que lo más recomendable es que ya todos utilicen sus correos institucionales, pero si por alguna razón pues todavía tiene un Gmail, un Hotmail o algo, entonces a mí me llega como la solicitud de parte de ustedes y yo lo ingreso al correo, al Drive, para que ustedes tengan acceso a este OBI. Sí les comento que la universidad no deja compartir material de los correos que dicen Micena, ¿sí? Que tienen la terminación Micena, porque Micena es una institución educativa diferente al SENA y pues no es como lógico que un estudiante de la UNAD tenga un correo del SENA o como de pronto de la cooperativa o de la San Martín, ¿sí? Entonces yo les sugiero que para aquellos estudiantes que de pronto todavía manejan como correo personal el Micena, tengan un correo diferente, tanto personal, ojalá Gmail, y traten de empezar a manejar el correo institucional. Sobre todo más adelante, saliéndome un poquito del tema, cuando ustedes vayan a trabajar el tema de la gestión de trámite de grado, cuando tengan que subir el documento al repositorio, cuando les vayan a enviar las actas de sustentación, o sea, todos esos documentos y esos trámites administrativos que se generan desde la universidad, nosotros solamente los podemos enviar y a ustedes solamente les va a llegar información a su correo institucional o al menos a un Gmail, pero no a un Micena, si les digo que de pronto no les llega esa información. Entonces, si acaso, para que desde ya vayan pensando en la posibilidad de tener un correo diferente al Micena. Entonces, aquí hay algunos videos, entonces dirán, bueno, ¿y por qué hay estos videos de cómo se mide células somáticas? Porque este es uno de los análisis de laboratorio y como recordemos, este es un componente práctico virtual, pues se ha colocado videos que nos indican el recuento de células somáticas, también este es el de las pruebas de calidad en leche del SENA que les decía, también hay un video sobre la mastitis, hay otro sobre la prueba de Herbert, que es para determinación de materia grasa. Entonces, allí hay una parte descriptiva que de alguna manera los lleva a lo que sería una práctica presencial, ¿cierto? Entonces, por eso están estos videos donde está este tipo de análisis de laboratorio. Y pues, desde la parte teórica está el material de apoyo de la unidad 1, que ya lo conocen ustedes, y está la resolución 616 del Ministerio de Protección Social. Entonces, la presentación del caso, como yo les decía, se trata en este caso de un video de una pequeña empresa, pues bastante deficiente. Aquí está el enlace acortado, ustedes lo revisan y se van a dar cuenta que pues que le falta, la verdad le falta, ¿cierto? Y también van a ver el video del SENA, y la idea es que con ese video del SENA, como insumo, más todo el material que ustedes tengan, más la experiencia si han trabajado en leches, le propongan a esta empresa pequeña de la Escuela de Campo de Juliana Sanín, cómo puede mejorar y robustecer su laboratorio. Esa es la primera parte, ¿cierto? Entonces, la situación 1 es una propuesta de análisis relacionados con técnicas de análisis de calidad de leche para que puedan mejorar la parte del control de calidad de la leche.
Y la otra situación es que tenemos una tablita muy sencilla donde la leche que llega a esa plantica que le falta un poquito, pues tiene una leche de un proveedor X, pues miren que llegó con una densidad de 1027, por supuesto no cumple, acidez está también por encima, la prueba del alcohol tiene pequeños grumos, la leche, ¿cierto? Se observó aparición de grumos y el recuento de células somáticas está por encima de 700.000 y tiene 1000, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes indaguen, pues por qué puede estar pasando esto en esta leche y qué les recomendaría. Entonces, esas son las dos situaciones que son la verdad bastante sencillas. Entonces, el producto entregable para esta práctica es la resolución de la situación 1 y la situación 2. ¿Cuál es la situación 2? Es diligenciar la tabla que tiene las columnas D y E por diligenciar, porque ya hay información en las 3 primeras columnas. Esa es la práctica 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues es relativamente sencilla, ¿cierto? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Ya ustedes obviamente van a poder mirar con más detenimiento la guía. Ingeniera, el estudiante Carlos Valencia está preguntando si el desarrollo de las prácticas se basa en el desarrollo del producto entregado. Profe, una pregunta, disculpe. Ajá. Sí, adelante. Adelante. Voy a dejar un momentico. Carlos Valencia nos pregunta, que es la pregunta que amablemente la ingeniera Olga nos estaba leyendo. Quisiera confirmar si el desarrollo de las prácticas se basa en el desarrollo del producto a entregar. ¿Cómo así? La verdad no entiendo. Digamos que las prácticas finalmente, al final de cada práctica está el producto entregable, ¿no? Entonces, en esta práctica que acabamos de socializar, son dos situaciones que hay que resolver, por decirlo de alguna manera. El punto 1 es proponerle a la empresa, a la pequeña empresa, qué análisis de laboratorio podría implementar diferentes a los que muestran en el video y para robustecer su laboratorio. Y la práctica número 2 es diligenciar la tabla. Listo. Sí, señor. Obviamente cuando usted propone en la situación 1 qué prácticas, pues uno esperaría que diga, bueno, yo le propongo, por decir algo, las células semáticas, porque tal cosa, ¿no? No hacer un listado de prácticas, pero ¿por qué? No tengo ni idea, pero pues esas prácticas le faltan, ¿cierto? Entonces, sí hay que ser un poco argumentativo, ¿no? Pues yo propongo que las células somáticas, porque esto me permite detectar una leche que provenga de un ganado enfermo con mastitis, y la mastitis ya uno lo relaciona con una calidad higiénica de la leche deficiente. Muy seguramente el pH va a estar por encima de 6,6, entonces ya uno sabe que la leche llega muy, como decimos acá en Nariño, muy por debajeada en calidad, y es una leche que va a tener problemas, sobre todo si decido destinarla al yogur, no, pues terrible. A un queso campesino, pues no, la vida útil de 20 días se baja a 12, por más pasteurizada que esté, porque viene de un ganado enfermo. Entonces, complicado, ¿cierto? Digamos que son análisis muy sencillos, pero que sí le dan a uno como el propósito. Listo, entonces sigamos. La práctica número Profe, una 2. pregunta, disculpe. Operaciones. Ajá. Independientemente, le quería escuchando. hacer una consulta, pues, alguna de las técnicas más empleadas para el recuento de microorganismos en la industria láctea, ¿será que usted lo tendrá por ahí? Que me pueda explicar un momento. Discúlpeme ahí. ¿Algún qué, perdón? No, tranquilo. ¿Algún qué, perdón? ¿Un qué, perdón? Es que no le escuché muy bien. ¿Alguna técnica de qué? ¿Alguna técnica que De sea más recuento de empleada para el microorganismos. recuento de microorganismos Ya. en la industria láctea? Como para verificar la calidad Bueno, y eso. ya, listo, perfecto. Sí.
Perfecto. De recuento de Entonces, microorganismos. pues obviamente, sí, señor. Pues mire que si uno le hace un análisis a una leche cruda, pues seguramente el recuento es supremamente alto, ¿no? Y si a usted le puede dar de pronto un coli fecal y puede ser bastante viable porque, pues porque de pronto tiene estiércol del ganado, porque fíjese que en el ordeño manual la vaca la amarran y se orina por el estrés, bueno, en fin. Pero entonces, ¿qué se utiliza básicamente para mirar la calidad higiénica de la leche? Se utiliza el recuento de células somáticas, ¿sí? Porque es un recuento que nos da unas unidades formadoras de colonia de 700.000. Entonces, si ese recuento de células somáticas es mucho mayor de 700.000, ya de por sí implica que la leche tiene un tratamiento en condiciones, un ordeño en condiciones higiénicas deficientes, o de pronto la leche tiene, lo que les decía, ganado enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Por mastitis. ¿Y por qué se da la mastitis? Por presencia de Staphylococcus aureus en la ubre de la vaca, ¿cierto? Entonces ahí pues ya hay un recuento microbiano que no es aceptable. Cuando llega a la planta, de todas maneras, también se hace el recuento del tiempo de reducción del azul de metileno, que es una prueba cualitativa para aquellos laboratorios que de pronto no tienen implementado control de calidad microbiológica, en donde lo que se hace es tomar la leche, adicionar un reactivo azul de metileno y la leche torna un color azul celeste. Se supone que entre más alta sea la carga microbiana indeseable, ¿cierto? Esa carga microbiana va a consumir mucho más rápido el azul de metileno y va a decolorar el tubo de leche. El color azul claro se va a convertir en blanco. Entonces, en Colombia la calidad mínima, el tiempo mínimo para considerar una leche de más o menos buena calidad es de 4 horas. Entonces, si una leche tiene menos de 4 horas, pues se puede considerar que seguramente si se le hace un análisis microbiológico, los recuentos pueden ser bastante altos, ¿sí? Entonces, esa es otra técnica que se puede utilizar y de hecho es muy utilizada y de hecho bonifica por calidad en planta, porque no todas las plantas de pronto tienen laboratorio de control de calidad o sencillamente es muy costoso hacer gastar microbiología en leches crudas, ¿sí? Porque pues es entendible que esas leches necesariamente van a venir con una carga microbiana alta porque es una leche cruda, no es una leche pasteurizada. Entonces, si usted sabe que esa leche viene con carga alta a nivel de costos sin bajar la calidad, obviamente, de su materia prima, pues usted primero hace esas pruebas cualitativas que le pueden dar a usted una idea de qué tan grave está su leche, ¿sí? Entonces, esas son cualitativas y ya a nivel de laboratorio, pues se hace un recuento de mesófilos aerobios, ¿sí? Y el recuento, si no estoy mal, la norma dice que a usted incluso le puede dar mayor de 100.000. El mesófilo aerobio es casi como un indicador de calidad de prácticas higiénicas y control de ambientes y control de superficies, donde a usted le puede dar un indicio de qué tal está la condición higiénico-sanitaria de la planta en el ordeño. Ya con la leche pasteurizada, pues ya es diferente, ¿no? Con la leche pasteurizada, pues hay un recuento de coliformes totales que deben dar, creo que es menor de 100, y coliformes fecales debe dar 0, y salmonela debe dar 0, perdón, porque una leche pasteurizada ya ha pasado por un proceso tecnológico y uno no esperaría pues que tenga una leche de estas dimensiones, ¿sí? Esa sería como, no sé si respondí en algo a su pregunta, Carlos. Sí, señora, muy amable. Oh, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, pasando a la práctica 2, operaciones unitarias aplicadas en leche para consumo. Aquí el escenario es casi muy parecido al escenario del caso que acabamos de pasar, en donde se describe
cómo se da el engranaje de la clarificación, filtración, descremada, homogenización y pasteurización, ¿cierto? Pero además de eso, pues incluye un video, ¿cierto? Un video donde nos explican, además de esa web que me parece interesante la que tienen ustedes que se hizo, hay unos videos donde les explican cómo funciona el intercambiador de placas, pues en el pasteurizador, ¿cierto? Este video de pretratamientos de la industria en una industria láctea es un video que describe, digámoslo así, en vivo y en directo cómo funciona el clarificado, el descremado y el homogenizado y la pasteurización, perdón. Y hay otro video donde se detalla ya y se concentra en explicar el funcionamiento del pasteurizador, ¿sí? Y está este software en donde hay esta práctica que básicamente es de pasteurización, y allí en la parte de material de apoyo está el funcionamiento del pasteurizador, el esquema del funcionamiento del pasteurizador que es animado, entonces también les puede ayudar a comprender. Entonces, una vez que tenemos todo este material de apoyo, entonces describimos la escena, pues el contexto, ¿cierto? Y colocamos las situaciones problema. Entonces hay una situación que se relaciona con el descremado, en donde aquí el problema de esta situación es que tenemos una tablita donde nos dan las revoluciones por minuto con las cuales se está trabajando la descremadora, y articulado a estos valores está el porcentaje de materia grasa de leche, porque acuérdense que la descremadora entra la leche entera y sale leche y sale crema, ¿cierto? Se supone que la leche sale descremada y pues la crema sale con su crema. Entonces, aquí está, y es para que ustedes hagan como un análisis de cómo inciden las revoluciones por minuto en de la máquina en cuanto al porcentaje de materia grasa de la leche y el porcentaje de materia grasa de la crema. Entonces, allí, pues, a primera vista lo deduce uno, ¿cierto? A mayor revoluciones por minuto, la descremadora es más eficiente. Entonces, lo interesante es, pues, indagar por qué se da esto, ¿no? Porque el funcionamiento de la descremadora, un factor bien importante son el control de las revoluciones por minuto, porque pues van a incidir, y ustedes saben, como yo les había contado, que estos valores de grasa en crema, pues es la plática que le entra al negocio, ¿no? Entonces el jefe el gerente, cuando revisa sus informes de mes, él revisa cuánta leche ingresó a la planta, con cuánto porcentaje de materia grasa, cuánta crema obtuve y con cuánto porcentaje de materia grasa, porque esta crema, el gerente no paga más por la crema, ya con haber pagado el litro de leche ya pagó la crema, y entre más crema y entre más porcentaje de materia grasa, pues tiene posibilidad de trabajar más mantequilla, digámoslo así, o también crema de leche para repostería, que es una línea de producción de bastante demanda en Colombia, porque ustedes saben que en Colombia nosotros somos muy mecateros, mucha golosina, mucho postre, mucha torta, mucho pastel. Entonces, ese es un mercado grandísimo, y pues quitando los costos operacionales, los costos indirectos de fabricación, perdón, de la crema, que es mano de obra, equipos, gasto energético, bueno, en fin, él ya descontó pagando el litro de leche. Entonces, esto es algo que como jefe de planta es un indicador de eficiencia del ingeniero de alimentos, ¿no? Entonces, si usted tiene algún problema, pues tiene que fundamentarse muy bien por qué los rendimientos le han bajado. Por esto, por esto y por esto, y pues hasta aquí es culpa mía, culpa del operario, culpa de la máquina, y de ahí para allá, pues de pronto es culpa del de ventas, por decir algo. Entonces, tenemos que ser bien analíticos en todo lo que sucede en la planta. Entonces, este es el caso que se plantea, que en realidad es sencillo, y la segunda situación es la estandarización de materia grasa por balance. Entonces se da igual, ay, ve, aquí me quedó descuadrada la hoja.
Entonces igual tenemos leche del tanque 1 que pasa al tanque 2 y la idea es que ustedes estandaricen, ¿cierto? Estandaricen leche que tenga un bache de producción de 5.000 litros con 3% de materia grasa y para ello partimos con una leche entera que tiene 3,8 y también tenemos una leche descremada que tiene 0,2 de materia grasa. La idea es saber cuánta leche del tanque 1 y del tanque 2 debo yo pasar para tener un tanque con 5.000 litros de leche con 3% de materia grasa. ¿Sí? Entonces, y también la idea es que ustedes planteen esta por el medio de ecuaciones y de Herbert, asumiendo que de pronto van a explicarles a sus operarios de producción cómo deben desarrollar estos cálculos, ¿no? Para que no lo hagan como muy al ojo todos los días. Y como material de apoyo, como el tema se trata de estandarizar materia grasa, pues hay un video donde se presenta el material de apoyo del método de Herbert. ¿Sí? Entonces aquí está el video de cómo se da la prueba del método de Herbert. La prueba del método de Herbert es para determinar el contenido de materia grasa en leche y en crema y pues también en quesos, pero en este momento lo trabajan con leche. Entonces es muy sencillo, ¿cierto? Y en el control de pasteurización se da la tabla de un bache de producción. Entonces fíjense que tiene un recuento de células somáticas que está pues bien, porque le dio 680.000 y el máximo es 700.000, pues está muy por el tope, pero cumple. Pero fíjense que tiene coliformes fecales, no tiene Escherichia coli y no se detectó antibióticos. Entonces, el que tenga aquí coliformes fecales, pues indica que algo está pasando con el pasteurizador, ¿cierto? Entonces eso hace que el jefe de planta se ponga a correr con eso, que entre en un estado de alerta máxima, ¿cierto? Y fíjense que el caso no los pone a divagar, como a adivinar. Miren que les indica qué acciones tomó el ingeniero de alimentos. El jefe de planta dijo, bueno, voy a detener el lote de producción en la cava, porque me están diciendo que tiene fecal, obviamente no puede salir al mercado. Voy a coger una bolsa de leche al azar, unas bolsas de leche, haciendo un muestreo estadístico. Voy a coger unas bolsas de cada extremo, dependiendo del número de lotes, número de bolsas, y voy a reconfirmar los datos obtenidos en el laboratorio, a ver si están o no están. Pues voy a activar los protocolos del sistema de gestión de calidad, mirar cómo están los límites críticos, voy a revisar el registro del pasteurizador, el gráfico, a ver si la alarma se disparó y el operario no se dio cuenta, si está marcando de verdad muy por debajo de 74, entonces algo está pasando y la leche está pasando cruda, o sea, toda esa trazabilidad al proceso. Y va a hacer una revisión técnica del pasteurizador de placas para determinar si de pronto hay fallas en el pasteurizador como tal. Entonces, de pronto lo abre, mira que los empaques de las láminas estén perfectamente pegados, que no haya ninguna empaquetadura de caucho corrida, de manera que se pueda estar pasando una gota, porque como es un proceso compacto, pero de calentamiento, de pronto si uno no le hace mantenimiento a esos empaques, esos se van ablandando y se van como expandiendo y no crea, pueden haber fugas por ahí, se puede estar pasando 1 mililitro y con 1 mililitro que se pase, pues se fregó todo el lote. Entonces fíjese que el ingeniero ya ha hecho algo. Entonces él ya hizo esto y entonces no les queda más que pedirles que por favor revisen bien el tema del pasteurizador, porque el tema es en el pasteurizador, entonces presenta el esquema con lo que está sucediendo en este esquema. Fíjense que el caso les da toda la información, entonces ya les explica qué es el 1, qué es el 2, y dice, bueno, esto es lo que nosotros hacemos a diario, miremos a ver si ahí hay algo que, pues hay algo que está mal,
¿cierto? Entonces, con esa información, sabiendo cómo funciona el pasteurizador, qué ha hecho el ingeniero para, pues, para solucionar el problema, entonces a ustedes les solicitan que por favor indaguen sobre algunos factores que pueden estar influenciando el funcionamiento del pasteurizador. Entonces, la viscosidad del fluido de la leche, de pronto será que tiene algo que ver, la velocidad del flujo en el pasteurizador, a ver si el caudal de ingreso puede también interferir en un mal manejo y si hay unos rangos de caudal, si hay unas viscosidades óptimas para que la leche ingrese al pasteurizador y no tenga problema, si de pronto ya en cuanto al pasteurizador, la forma y el espesor de la placa. Entonces, les da unas pistas, de pronto puede ser algo que está pasando allí y con toda la información que ustedes han recabado de este caso, pues les piden que por favor recomiende qué controles puede implementar de manera que pueda garantizar que la eficiencia de la transferencia de calor en el pasteurizador sea óptima, porque efectivamente, independientemente por las razones que se hayan dado, no hubo una transferencia de calor suficiente o de pronto óptima que hizo que la temperatura en algún momento falló y está saliendo algo de coli fecal, ¿sí? Entonces, los productos entregables es la solución al caso 1 de descremado, que es el análisis de la tabla de las revoluciones por minuto, la estandarización del balance de ecuaciones y los controles en pasteurización. Entonces, fíjense que estos casos los llevan a analizar, ¿no? A ser críticos, a digerir la información que reporta la literatura. Yo les sugiero, revisando los informes que han presentado para la fase 2, no presentemos estos informes tan a la ligera. Nosotros no estamos pidiendo un compendio de 20 hojas, porque a veces las soluciones están en 5 renglones, pero sí documentémonos muy bien y lo que nos diga la literatura, respetemos esos derechos de autor. He visto que los informes los están presentando muy como lo que estoy haciendo ahorita, conversando y diciendo puede ser esto, puede ser lo otro, de pronto por aquí, de pronto por allá, ¿sí? Muy como si estuviéramos tomándonos un café y entonces estamos acá divagando qué puede ser lo que está pasando. No, como se trata de un ejercicio académico, la idea y lo que se procura con estos ejercicios académicos es que ustedes se fundamenten, organicen sus ideas y argumenten desde lo que los conceptos les presentan para resolver el caso. Eso les ayuda muchísimo, les ayuda a comprender el léxico, el idioma en el sector lácteo y en los otros procesos, a saber en dónde está la información, cuando la encuentran, cómo utilizarla, cómo interpretarla, cómo argumentar, de manera que cuando uno hable con una propiedad, que la gente no tenga lugar a discusión, o sea, convenzan al lector de que eso es cierto, pero sopórtense bien en las frases que ustedes digan, en los argumentos, porque veo que los informes no tienen una sola cita bibliográfica y sí tienen como 20 bibliografías. Entonces, eso queda sin validez científico, porque no le están dando los derechos de autor y de pronto la idea que quiso transmitir el autor está quedando a la mitad, porque no han organizado muy bien la secuencia de ideas y se han tomado como el trabajo de organizar una muy buena idea y argumentarla muy bien, ¿sí? Entonces veo resoluciones de 2 renglones, es que eso pasó porque la leche estaba muy viscosa, y ya, sí, pero ¿por qué estaba viscosa? ¿O por qué el muy viscoso es lo que está incidiendo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la leche tiene Escherichia coli? ¿Quién lo dijo? Eso, claro, todos lo sabemos, pero ¿quién dijo eso? Sí, entonces aprendamos a llenarnos de argumentos y con esto obvio, ojo que no estoy diciendo que presentemos informes de 30 hojas, no, entre más hojas dispersan mucho, pero lo que presentemos muy bien argumentado, ¿vale? Entonces, los productos entregables son muy sencillos. Caso 1, listo la respuesta. Caso 2, listo la respuesta. Caso 3, la respuesta. Y vamos consolidando nuestro informe final.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, esta guía pues es necesario que trabajen articuladamente en grupo. Ahora las redes externas ayudan mucho, ¿no? Está el WhatsApp, están estos Meet, está el Skype. Entonces, organícense entre ustedes y el que participe en el grupo sea responsable. Si se encarga de un caso, listo, me encargo de un caso y lo completo y lo entrego a tiempo para que los compañeros lo puedan revisar. Y otro tema es, acostumbrémonos a revisar lo que los compañeros están escribiendo. Y si ustedes tienen el soporte y por lógica ven que está de pronto muy escueto, muy desfasado, un concepto que la verdad no, nada que ver, colóquenlo de manera respetuosa. Mira, allí creo que la solución es esta, creo que por ahí no es como por acá. No, no es solamente el colaborativo, no es solamente entrego el punto que me tocó y ajá, el que se comprometió a consolidar, pues que consolide y ya, salí de eso. No, acostúmbrense a leer lo que los compañeros están diciendo. Eso forma parte de la evaluación de la participación del estudiante. Dice, participación por puntos individuales pertinentes y oportunos y la interacción con el colectivo. O sea, no es solo entrego mi aporte y me desentendí de la actividad colaborativa. Y el que consolida, listo, le toca un poco más de trabajo porque coge todo y hace la colcha de retazos y lo subió. No, acostumbrémonos entre todos a ser coevaluadores. Yo reviso el de alguien y alguien me revisa a mí y de pronto tienen errores de ortografía, a veces hay errores tremendos, a veces hay palabras mal escritas, a veces tipos de letra diferentes, a veces ideas que quedan sueltas, que a uno le puede pasar por el afán, por el cansancio, porque no lo sabía, pero si uno puede aportarle a un estudiante de manera respetuosa, claro está, ese es como el verdadero trabajo colaborativo. Y en planta se da lo mismo. En planta el jefe debe contar con sus operarios, con el gerente, con el de ventas, con el de mercadeo, con el de almacén, y hay que formar equipos disciplinarios, cada quien en su cuento, pero de alguna manera, pues un aporte constructivo no sobra. La práctica número 3, vamos a trabajar el tema de las bebidas fermentadas. Entonces, como ya les mencionaba, está el contexto, están los videos en donde nos explican en la producción de yogur, ¿cierto? Los análisis que se le hacen al yogur, a las bebidas fermentadas, y se presenta el caso. Entonces, aquí está el caso, y es una bebida fermentada que pues tiene unos sólidos totales bajos y tiene un recuento de microorganismos viables muy bajo. Mire, el normal es 10 a la 7 y debe estar en 10 y está en 10 a la 3. Entonces, pues por supuesto la textura es muy floja, el olor es suave y el color, ve aquí me confundí, es el olor leve ácido láctico. En el color no va nada, lo voy a arreglar. Pero básicamente, miren, es un yogur que parece una lechecita con azúcar, un poquito espesita, pero nada más, ¿cierto? Pero no tiene ese aroma característico, esa textura brillante, esa viscosidad. Entonces, definitivamente algo está pasando que el cultivo láctico no progresa. No progresa y de 10 a las 7 que deberíamos tener a las 4 horas, solamente tiene 10 a la 3. Fíjese que el pH está muy alto, mire, 5,70 y debería ser 4,6. La viscosidad debería ser entre 9,5 y 10 centipoises y tiene 6,28. O sea, algo pasó allí. La acidez está muy baja, mire, 0,48 y lo normal es entre 0,70 y casi hasta 150. Entonces ahí tiene como un problema de sólidos totales y tiene un problema definitivamente que puede ser con el cultivo láctico o puede ser con la calidad de la materia prima. Y pues como es un laboratorio, entonces se complementa de pronto con unos videos para que ustedes revisen cómo se tomaría la viscosidad en el laboratorio, porque es como la característica reológica que más predomina en este caso. Entonces igual acá
el estudiante no divaga, sino que ya el ingeniero dijo, vea, aquí, qué raro, los sólidos totales están por debajo del parámetro. Esto podría indicar que el producto final tiene una textura floja y un yogur con cuerpo débil. Listo, ya se acercó a la realidad, eso fue lo que le dio. Entonces fíjense que ante cada debilidad el ingeniero ya coloca qué fue lo que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces, con toda esa información, se plantea una estandarización de sólidos totales que alcance los 11 y unas preguntas. Investigue cómo influye la concentración de sólidos totales de la leche en las características reológicas del yogur, cómo influye la viscosidad del yogur en el empaque por unidad de presentación en bolsa, se obtendrán más o menos unidades empacadas, porque la viscosidad influye muchísimo en las máquinas empacadoras, ¿no? Porque un producto muy viscoso, ¿qué puede pasar en una tubería? Un producto muy viscoso, si se empaca por tubería, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Quién de pronto me puede decir? Un producto muy viscoso por una tubería o un producto muy líquido, muy flojo por una tubería. ¿Qué puede pasar? Hagan el ensayo, colóquense en una mano, en la palma de una mano, una gota de leche y en la palma de la mano, no una gota, un poquito de yogur, un poquito de leche. Miren a ver cuál rueda más rápido y miren la viscosidad. Entonces eso mismo extrapólenlo a una tubería. Entonces, ¿qué puede pasar en una planta cuando un yogur está muy flojo? ¿Y qué puede pasar cuando un yogur está muy viscoso? Pues obviamente por fuera de la ficha técnica, ¿no? Y esto, no crean, esto influye en la producción, influye en el rendimiento, influye puede que de pronto en la calidad, pues el que no sabe de bebidas lácteas le parece delicioso, pero el que está acostumbrado, el cliente fiel, se da cuenta que el yogur o está, y le dicen a uno, está muy aguado, está muy espeso, ¿sí? Y así no es. El de ustedes es un poquito así, un poquito así. Los clientes, los que por infortunio compraron, pues de pronto no dicen nada, pero el cliente se queja, ¿sí? Y además en producción afecta los rendimientos de producción. Entonces, ahí les dejo la inquietud en la pregunta número 3. Y acá, ¿cuáles serían los parámetros ideales con los cuales ustedes garantizarían que estos resultados de ese cuadro no se presentaran, ¿no? En cuanto a tiempos y temperaturas de inoculación e incubación, porcentaje de inóculo, tipo de cultivo y otras que de pronto ustedes encuentren en la literatura o que por su experiencia pues ustedes ya las conozcan. Igual está el entregable, estandarización, características reológicas y variables de control. Y la última práctica, entonces, igual está el contexto del queso, cómo se hace el queso, aquí están los videos, ¿cierto? Y está la tablita. Entonces, fíjense que si ustedes revisan, cuando revisen la tabla, se dan cuenta que están todas las etapas del queso holandés, o sea, no hay necesidad de ponerse a investigarlas porque ahí están todas las etapas. Para cada etapa dice por qué cada etapa, por qué es necesario cada etapa, o sea, cuál es el propósito de cada etapa. Y también hay una tercera columna que dice observaciones sobre la etapa. Entonces aquí dice, por ejemplo, en la primera, dice que la leche no la reciben todas de productores, sino que también tienen mucha leche de intermediarios. Eso pasa en la recepción. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿qué concepto tiene usted acerca de recibir leche de intermediarios? Entonces, ¿cómo ustedes creen que afecta leche de intermediarios en la calidad de un lote de producción? Entonces, si dicen sí, claro, entonces aquí propuesta con un propósito sería, no, pues leche con intermediarios quiere decir, el intermediario es el que le compra a 1000 proveedores, por ser exagerada, por dar un ejemplo, y revuelve toda esa leche y la mete en unas cantinas o en un termoquín y la lleva para la planta. La leche que viene de productores de un solo hato, un solo lote de ganado,
recojo mi leche y va directamente a la planta. Obviamente la leche de los proveedores que vienen de la finca, pues uno podría esperar que es de mucha mejor calidad que una leche que viene de intermediarios, porque aquí está pues todo tipo de leche. Puede haber leche muy buena, pero también puede haber leche mala. Y sin saber si la mayor cantidad de leche es buena o la mayor cantidad de leche es mala, pues de pronto no es fácil captar cuál es el proveedor que se está tirando todo el lote de leche, ¿cierto? Entonces, definitivamente, pues no deberíamos tener leche de intermediarios, y a eso le apuntan todas las empresas grandes. Hacen unos esfuerzos grandes, unas políticas de la organización, de la compañía, por solamente recibir leche de sus asociados y tener un buen soporte técnico de veterinarios o tecnistas y pagarles muy bien por calidad de leche para que la planta, los ganaderos produzcan más y la planta no se vea obligada a comprarle leche a los intermediarios, y garantizar que su leche esté 1A, y que si hay una ruta mala es una ruta y la puedan identificar muy bien. Y esto garantiza muchísimo la calidad del producto, sobre todo si son productos en donde hay utilización de cultivos lácticos y donde los organismos vivos pues nacen, crecen, se reproducen y mueren, y entonces tienen mucho que ver con el sustrato que sería la leche. Entonces aquí pues haciendo este primer ejercicio, definitivamente la recomendación, la propuesta con un propósito es: procure usted implementar unas buenas políticas en su organización con sus proveedores, de manera que usted únicamente se provea de leches que vengan de finca. Entonces, así sucesivamente en las etapas en donde aplique. Habrá etapas en donde no hay nada que hacer porque todo está divino, entonces no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero habrán etapas en donde sí se necesita meterle la mano, ¿sí? Así también hay cuadros en donde no hay nada aquí, ninguna pregunta, pero revisen el propósito y miren a ver si de pronto está bien o está mal, o algo está fallando ahí y no se colocó ninguna observación. Entonces, aquí en cada uno, pues está, como les digo, etapa, para qué se hace, la observación o la justificación o lo que está sucediendo en esta planta imaginaria, y al final se hace una pregunta que les debe llevar a proponer algo si es que hay necesidad. Esa es la práctica número 4, la de los quesos. Y el informe pues es diligenciar esta tabla. Eso es. Entonces, esas son las prácticas que al final tenemos pues la rúbrica, ¿no? Tenemos la rúbrica de evaluación con los puntos que se asignan para cada práctica. Entonces, cada práctica vale 30 puntos, un máximo de 30 puntos, y hay unos puntos por participación en la actividad colaborativa y por el reporte de la bibliografía. Eso es como la guía del componente práctico. Entonces, la invitación respetuosa es a que se organicen en sus grupos. Voy a colocar esta grabación desde el día de hoy, más tardecito. Vamos a abrir los foros con la ingeniera Olga en este fin de semana, de manera que ustedes ya tengan como todo dispuesto para que inicien con esta actividad. De manera respetuosa les decimos que ojalá no la dejemos para los últimos días, y que si podemos asistir en lo que esté a su alcance, asistamos a alguna de estas sesiones. No tienen que asistir a las 2 sesiones, porque ustedes son 124 estudiantes, se hicieron 4 grupos de manera que se puedan distribuir, pero todas las sesiones son réplicas, ¿no? Entonces no hay que asistir a todas las sesiones. Y pues adicional tenemos los espacios del componente de Skype disponibles, que son en mi caso lunes, miércoles y jueves de 5 a 7, a no ser que tenga de pronto alguna actividad académica de última hora planillada pues de parte de la escuela o de la universidad. Y la ingeniera Olga está de lunes a viernes de 4 a 5 y el sábado de 9 a 10. Entonces también aprovechemos estos espacios. Obviamente cuando estemos en la ingeniera en esas sesiones de sábado y viernes, pues de pronto no va a estar en ese Skype
pues no es que no va a estar, sino que le empata la atención del Skype normal con estas sesiones de componente práctico virtual. Esa es como la situación, este es como el escenario. No sé si tienen alguna pregunta para finalizar. Los escucho y bueno, a que todos trabajemos, hablemos como el mismo idioma, unifiquemos criterios y pues listo, a organizarnos de la mejor manera posible en nuestros tiempos, con nuestros compañeros de grupo, porque siempre, pues yo insisto, ¿no? Que son 140 puntos y entonces podemos solventar de pronto que nos haya ido regular en las otras fases con estos puntos y sacamos una muy buena nota, pero si no lo presentamos, pues nos puede jugar una mala pasada, ¿cierto? Entonces la invitación respetuosa es a que trabajemos todos en este componente práctico virtual. Pues la ingeniera Olga y yo, como siempre, disponibles en todo momento para colaborarles, apoyarles en lo que esté a nuestro alcance. Eso, estimados estudiantes. No, para esta guía, esta reunión, no tengo listado de asistencia, Carlos, muchas gracias, pero si tú necesitas algo, porque tú me has dicho al principio que has pedido un permiso, ¿cierto? Si tú necesitas algún documento o algún listado de asistencia que necesites indicar en la compañía en la que trabajas, con mucho gusto te facilitamos lo que estimes pertinente, pues para que puedas justificar en tu compañía, en tu empresa. Ya me indicas a través del correo o me dices solo como veas. Si ves que ya necesitas entregar algo, pues claro, ni más faltaba, con mucho gusto miramos que mandamos desde la universidad porque tenemos pues la evidencia de la reunión. Listo, bueno, entonces si no tenemos más preguntas, pues muchísimas gracias nuevamente por su participación, su disposición y atentos en todo momento, ¿vale? Un abrazo y que tengan un buen resto de fin de semana, ya de fin de semana. Gracias, ingeniera. Voy a dejar de grabar la reunión.